Les solicitamos sean tan amables de ocupar sus lugares. Estamos a unos momentos de dar inicio a la primera mesa de este foro. Nuevamente hacemos un atento llamado a ocupar sus lugares. Para el refrigerio pueden seguir comiendo sus alimentos en su lugar, por favor, si son tan amables. Buenos días, continuamos con el seminario y la presentación del libro Desarrollo Industrial 2050. Para la mesa 1, el cual tiene el nombre de Los retos de la industria del futuro, la importancia de contar con una política industrial integral de largo plazo, nos acompaña el doctor Arturo Oropeza García, el doctor José Luis de la Cruz Gallegos y el doctor Jordi Micheli. Comenzamos con el doctor José Luis de la Cruz Gallegos, el cual es director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, ingeniero en electrónica y comunicaciones en el Instituto Politécnico Nacional, realizó su maestría en economía en el Colegio de México y su doctorado en administración en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días. Voy a comenzar rápidamente con la presentación. Tenemos 15 minutos para tratar de abarcarla toda. No sé si tendremos control. En estricto sentido, lo que me interesa plantear es el por qué tenemos que contar con una política industrial, por qué debe ser integral y no puede ser dejada a proyectos particulares, a elementos individuales, sino que debe de ver a la industria y lo que requiere de forma integral. El punto de partida de nuestra inquietud es por qué México no es líder en esta cuarta revolución industrial. Es la economía 15 del mundo, es la economía 12 en exportaciones, algo similar en recepción de inversión extranjera directa. ¿Por qué no es líder en la época de la cuarta revolución industrial? Y el primer elemento, de forma genérica, hace rato se mencionaba, es ese resultado de no haber contado con una política industrial, ese resultado de ese error histórico de que la mejor política industrial es la que no existe. Y esto nos llevó a que México no aprendiera una lección histórica en donde el desarrollo industrial y la innovación se encuentran vinculados y en donde el hilo conductor es la política del Estado. La política del Estado que hace sinergia con el sector privado y con el sector educativo. Y esa lección de la primera, de la segunda y de la tercera revolución industrial simplemente en México no se aprendió. Esto que plantea, lo que ustedes pueden ver es en los últimos 40 años una serie de crisis económicas, de estancamientos económicos que en estricto sentido tuvieron al sacrificio de la industria, al sacrificio del valor agregado como elemento central. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Si queremos reconstruir el tejido social, tenemos que reconstruir el sistema productivo. No se puede pensar en mejorar las condiciones sociales del país si no se mejoran las condiciones del sistema productivo nacional, porque ahí está el empleo y ahí están las remuneraciones de las personas, ahí está la movilidad y la inclusión social. Sin empresas altamente productivas, altamente competitivas, difícilmente tendremos una mejor sociedad. ¿Qué es lo que nosotros planteamos como elemento central? El elemento tiene que ser competitividad industrial sistémica, es decir, si esto no forma parte de un sistema, si no forma parte de instituciones, si no forma parte de una visión integral, difícilmente vamos a poder transformar algunos de los elementos estructurales que veremos más adelante, pero que básicamente es cómo vamos a encadenar a empresas cuando hay algo tan disímbolo como micronegocios de bajo valor agregado, que son el 95% del sistema productivo, con las grandes empresas que son el 0.22% del sistema productivo.
¿Cómo vamos a encadenarlos si no hay educación, si no tenemos innovación, si no tenemos valor agregado? Entonces, en ese sentido, lo primero que planteamos en el texto es cuáles eran los prerequisitos de la industria 4.0, y en estricto sentido es la economía del conocimiento. Hoy pensar en inteligencia artificial, robótica, mecatrónica, todo lo que requiere con un sistema educativo de mala calidad, con mala educación, ¿cómo lograrlo? Y en ese sentido planteamos un elemento como ejemplo. El sistema educativo hoy, si ustedes ven la prueba enlace 2017, en el texto no está el último resultado, van a ver, por ejemplo, en lenguaje y comunicación, el 34% de nuestros estudiantes están en el nivel más bajo. Básicamente es lo que dice ahí, no pueden formular inferencias, contenidos implícitos de diferentes tipos de texto, es decir, ni siquiera tienen la comprensión básica de un texto. Si ustedes ven qué porcentaje de estudiantes que hicieron esta prueba enlace de medio superior, van a ver que solo el 9.2% logró estar en el nivel máximo. Es decir, más del 90% osciló o en el nivel más bajo o en esos puntos intermedios, y en donde la pregunta es, ¿así podemos competir globalmente? Esta gráfica que ustedes ven es todavía más delicada. Es la relación entre informalidad y el porcentaje de estudiantes que estuvieron en el nivel más alto de matemáticas. Cómo ir a áreas de ingeniería, cómo ir a áreas de investigación y desarrollo si no tenemos bases matemáticas. Y obviamente la correlación es negativa. En el eje de las X tienen a la informalidad, en el eje de las Y al porcentaje de estudiantes que están en el nivel máximo. Hay dos cosas que resaltan. Obviamente la relación es negativa, pero vean ustedes que ningún estado de la República tuvo un resultado de más de 5% de estudiantes en el nivel máximo de matemáticas. En el mejor de los casos, 4.5 del total. Pero vean Chiapas, Tabasco y Guerrero. Básicamente Guerrero y Tabasco no llegan ni al 1%. Así queremos ir, así pretendemos ir a la cuarta revolución industrial, con niveles de matemáticas en donde ni el 1% califica en los niveles máximos bajo nuestros propios estándares. Segundo es el sistema de innovación, y ahí me parece que hay un hueco mucho más grande. Este mapa, que simplemente entre más oscuro son los países que tienen el mayor nivel de innovación, el que le sigue donde está China y la mayor parte de Europa líderes en innovación, los adaptadores en donde está México, es decir, no desarrollan pero intentan adaptarse al progreso tecnológico, muestra que nuestro país está pues en el tercer nivel. Pero cuando vemos el ranking, el índice mundial de innovación que ustedes ven ahí, México está a la cola, está en el lugar 56. Están por arriba de él Chile, está por arriba de él Mongolia, Filipinas. Es decir, tendríamos que preguntarnos en qué punto de innovación estamos y cómo eso convive con ser un líder exportador. Además, en 2007 es cuando alcanzamos el mejor nivel, en el lugar 37, aquí el número 1 es el mejor. Tiene varios años que hemos estado en los niveles 50. La economía 15 del mundo por tamaño está en el nivel 56 de innovación. Si ustedes ven el índice de competitividad industrial de EONUDI, que mide el valor agregado que generan las manufacturas, México está en el lugar 22. Pero vean la diferencia con respecto a Alemania. México tiene en la calificación del índice punto 17, Alemania, que es el líder, punto 51. Es la primera vez que México sale de los primeros 20 del mundo. Logró estar en el 19, 20, hoy se encuentra en el lugar 22. Y tendremos que preguntarnos por qué. Vean ustedes esto, esta es las solicitudes de patentes de China. El 2018, que es el último dato global que tenemos, China tuvo 1.5 millones de solicitudes de patentes. Tengan ese número en mente y vean esta otra gráfica. Estas son las solicitudes de patentes entre 2010 y 2018. Lo que pueden ver es que la innovación es excluyente por naturaleza. Prácticamente es algo que va en los ejes. Y lo que muestra es que entre 2010 y 2018 en China se solicitaron 8.6 millones de patentes. En Estados Unidos 5 millones, en México 144,000. Aparentemente uno pensaría, si ve esta tabla ya más desglosada, México está en el lugar 13 con el 0.6 del total mundial, pensarían, bueno, estamos muy cerca de Francia. Pero estas solicitudes de patentes, cuando las desglosamos por residentes en el país,
es decir, por personas que son de la nacionalidad o que ya viven ahí, lo que vemos es que México no está en el lugar 13 mundial, está en el lugar 29, y del punto 6 global tiene el punto 1 global. Entre 2010 y 2018 solicitó 11.329 patentes. En 9 años, 11.000 solicitudes. De ahí cuántas se aprobaron es otra historia. Es decir, en estricto sentido solicitamos 1.200. China, como referencia, fueron 7.56 millones de sus residentes. Tiene el 48% de las solicitudes globales. ¿Esto a qué nos lleva? Hoy Shenzhen es el Silicon Valley, el equivalente de los chinos. ¿Qué es lo que eso les permite? Hoy, de las 500 supercomputadoras del mundo, los chinos tienen 219, Estados Unidos sigue dominando el top 10, pero ya hay una competencia entre ellos. ¿Esto qué implica? Queremos ir a la cuarta revolución industrial, que en realidad nos está dejando sin educación, sin sistemas de innovación, y este es uno de los problemas de fondo. Esa fotografía que ustedes ven ahí, pues básicamente nos muestra lo que es la mayor parte del sistema productivo mexicano, economía informal. 95% del sistema productivo son micronegocios, la mayoría comercio, y como veremos no tienen a la tecnología como elemento. ¿Qué pasa en educación y entrenamiento? Este cuadrito lo que nos muestra es en manufacturas, de acuerdo al censo económico, del 100% de los trabajadores, solo el 15% tiene un grado de educación superior y el 55% tiene educación básica o no tiene instrucción. Es decir, el capital humano de las manufacturas, que son el elemento más rápidamente vinculado con la cuarta revolución industrial, la mitad no tiene más allá de la secundaria. En capacitación, de acuerdo al censo económico, en manufacturas solamente el 5.2% de las unidades económicas capacitó. Si vemos la ENAPROCE, la encuesta nacional de micros, pequeñas y medianas empresas, ahí dirían, las empresas dicen que el 15% capacitaron, pero aún así el otro 85% no lo hizo. Si preguntamos por qué no capacitan, el 72% dice que con el conocimiento y las habilidades que tienen ya es adecuado. Es decir, que no necesitan capacitarse. Si vemos, si las empresas monitorean su desempeño, vean ustedes de 1 a 2, de 3 a 5, de 6 a 9, prácticamente oscilan, las de más de 10, por ejemplo, dicen el 2.7% que no necesitaban monitorear sus operaciones. Las que más necesitaban monitorearlas es de 1 y 2 empleados, es decir, micronegocios, y apenas es el 15%. Es decir, en el mejor de los casos, el 85% no monitorea sus operaciones. ¿Cuántas de los pymes participan en las cadenas globales de valor? 4.6%. El resto está fuera. Tendríamos que irnos al otro prerequisito de la industria 4.0, infraestructura de información. Esto que acaba de actualizarse hoy justamente, entonces no es la última cifra dice que México, el 70% de los usuarios, de los mexicanos tenemos acceso a Internet, de los hogares. Lo que muestra es que básicamente estamos en los niveles de Turquía, de Brasil, de Colombia, es en esencia con quien nos movemos. El 70% de la cifra que acaba de salir hoy. Corea trae el 95, 96%. Pero cuando vemos en los micronegocios, el 50% de los micronegocios dice que no utiliza computadoras porque no lo necesita. El 56% dice que no utiliza Internet porque no lo necesita. Es decir, el giro productivo de la mayor parte de los micronegocios, que son el 95% de las unidades económicas, no necesita tecnología, no necesitan capacitar. Tendremos que preguntarnos entonces qué capacidad tienen de entrar a la cuarta revolución industrial. Y entonces esto, que son elementos estructurales puestos de manera muy genérica, desde mi punto de vista lo que plantea es, sin una política industrial integral con visión de largo plazo, que como decía hace rato Héctor, comience por donde se puede funcionar, por donde ya es el esfuerzo relativamente más fácil de hacer para tener rápidamente resultados, pero que entienda que en el mediano y largo plazo el trabajo que hay que hacer con micros, pequeñas y medianas es muy grande. Si no lo hacemos así, nos parece que esto no va a funcionar. Por eso nosotros lo que planteamos ahí es, en el primer elemento, y me voy a remitir en el primer cuadro, es sin formación de capital humano, tanto educativo como management, no se va a poder.
¿Por qué? Porque lo que hoy traemos es esto. Esa gráfica que ustedes ven es el valor agregado per cápita de las manufacturas en México. Básicamente del 2000 a la fecha está estancado. Curiosamente, si ustedes ven el de China, en 1990 el valor agregado per cápita de los chinos era aproximadamente 8 veces menor que el mexicano. Hoy ya es un 30-40% superior. En 30 años, en solo 30 años nos rebasaron. Eso a pesar de que las exportaciones crecen. Es decir, el problema no es ser economía global, no es ser exportador, sino que es exportaciones de bajo valor agregado. ¿Y cuál es la razón? Desde mi punto de vista es este cuadro. Ahí lo que ustedes tienen es que en la parte verde de arriba, 95% de las unidades productivas en el país son micronegocios que pagan el 13% de los salarios al 38% de las personas empleadas. Abajo están el 0.22% de las empresas que son grandes, que pagan al 31% de las personas el 56% de las remuneraciones. ¿Esto qué implica? Los salarios, lo que ustedes pueden ver ahí, esa gráfica, y es muy claro, están desapareciendo los empleos que pagan más de 3 y de 5 salarios. Hoy hay menos empleos que pagan más de 3 y 5 salarios mínimos que en el 2005, a pesar de que hay más población. ¿Qué es lo que está subiendo? Los rangos de salario más bajos. Lo que estamos creando es empleo de 1 o 2 salarios. El año pasado desaparecieron 1 millón de empleos que pagan más de 3 salarios mínimos. Y lo que se creó fue empleo de bajo salario. ¿Esto qué nos plantea? Queremos ir a la cuarta revolución industrial. Ahí están las 9 áreas que conforman la cuarta revolución industrial. Big Data, realidad aumentada, manufactura aditiva, robots autónomos, simulación, integración vertical y horizontal, Internet de las cosas. Hoy Corea del Sur está en Internet de las cosas 3.0. Ya están en la tercera etapa del Internet de las cosas. En México todavía no comenzamos ni siquiera bien. Esta gráfica, que ojalá sirviera, lo que muestra es radialmente de adentro hacia afuera el progreso que tendría que hacerse, por ejemplo, en el primer eje para llegar a la programación cuántica, a la computación cuántica. Todos los elementos previos que habría que hacer en hardware, en áreas de nanoelectrónica, de microelectrónica. Y entonces tendríamos que preguntarnos esto. En la segunda revolución industrial y la tercera revolución industrial, de acuerdo a Alfred Chandler, lo que les dio la ventaja a los primeros movedores fue la escala, las grandes empresas oligopólicas que formaron y que a partir de eso formaron el sistema económico de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, por un concepto que en economía es clave, la escala mínima eficiente. ¿Quieres tener economías de escala? Necesitas ser lo suficientemente grande. Son las grandes empresas las que les dieron esa ventaja en esos 3 países, y hoy lo que hace China y lo que hace Corea es construir esos grandes movedores que son los que acaban siendo los líderes tecnológicos. Esta gráfica que tienen ustedes ahí es de las 2.000 empresas públicas más grandes del mundo. Estados Unidos tiene 634, China tiene 251 y si le agrego a Hong Kong tienen casi 300, Japón 222. ¿Qué significa? Que 4 países dominan el 60% de las empresas más grandes del mundo. Si ven los datos de Banco Mundial, el comercio internacional está dominado por 100 grandes empresas. Queremos competir con micro y pequeña, que ni siquiera está usando tecnología, el camino es muy largo. Y para revertirlo se requiere política industrial. ¿Y qué es lo que nosotros planteamos para ir cerrando? Necesitamos estrategias e intervenciones del Estado, dirigidos a sectores estratégicos. Hace 8 días discutía con alguien en el Tecnológico de Monterrey sobre si tenían que seleccionarse sectores estratégicos o no. En Corea, ahorita, seleccionaron 15 sectores estratégicos, tienen presupuestos asignados, planeados de aquí al 2030, año por año. Después de un trabajo de un año en donde el gobierno, los centros de investigación, el sector privado y después las oficinas de presupuesto estuvieron trabajando para después mandarlo al Congreso a la aprobación. Se llama planeación y visión de largo plazo. Entonces, sin sectores estratégicos, sin elección de ganadores, tirando el dinero, desperdiciándolo, no va a funcionar. ¿Qué necesitamos? Elementos de reactivación del mercado interno, entendiendo que el mercado interno no es consumo,
Subir salarios está bien, pero es insuficiente si no se mejoran las condiciones productivas de quienes pagan esos salarios, que son las empresas. ¿Qué necesitamos? Un sistema educativo de mayor calidad. Si no tenemos educación 4.0, matemáticas, física, química, para que luego se pueda entender la electrónica, la computación, la robótica, ¿cómo? Necesitamos sectores estratégicos. Nosotros hicimos un trabajo para detectarlos, para entonces generar por dónde se pueden encadenar estos sectores. Necesitamos elementos, y yo creo que aquí el TEMEC es el mejor pretexto. Necesitamos sustitución de importaciones. Hoy México genera 350,000 millones de importaciones de insumos intermedios. ¿Qué es eso? Podemos ir y comprar los insumos, toda la producción de Israel de un año, todo el PIB de Israel de un año, y nos sobra, lo podemos comprar por todo lo que importamos de insumos intermedios. Sí les tenemos un superávit con Estados Unidos, pero con ese superávit lo que hacemos es, vamos y se lo pagamos al este de Asia. Entonces, lo que necesitamos es sustituir importaciones, pero para eso necesitamos empresas productivas y competitivas, y para eso necesitamos financiamiento, educación, un sistema legal distinto, política fiscal, mejora regulatoria, es decir, una serie de elementos que nos permitan avanzar. Y con esta termino. Esto, en principio, es esta gráfica, este cuadro que ustedes ven ahí, son los 17 objetivos de la ONU, pero puestos en un orden. Desde mi punto de vista están diseminados sin decirnos por dónde empezar y en dónde terminan. Nosotros los que les sugerimos a ellos fue, dale un orden. Pon como base el objetivo 4, que es educación de calidad. El 9, que es un sistema de innovación industrial de infraestructura. Y el 17, haz alianzas. Sin pactos, sin poner de acuerdo a la sociedad, no se puede. Dale una lógica de desarrollo sostenible, sí, pero si no tienes una función de producción que le dé base, y entonces logra el crecimiento, que sería el objetivo 8, y con eso resuelve los problemas sociales. Nos parece que en ese sentido es darle al desarrollo social una base productiva, y es el camino que los países desarrollados hoy, que antes se llamaban industrializados, no es casualidad que Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia, primero fueron países industrializados, hoy se han denominado desarrollados, porque en función de su poderosa maquinaria industrial, que hoy controlan vía sus patentes, lograron tener mejor nivel de desarrollo. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias, doctor. Como siguiente, daremos bienvenida a un miembro del Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 2, ingeniero industrial por la UNAM, tiene una maestría en Economía por la UNAM, así como un doctorado en Diseño y Estudios Urbanos por la UAM Azcapotzalco. Démosle un fuerte aplauso al doctor Jordi Micheli. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Pues primero agradecer a Arturo Oropeza y a su equipo, a la institución que representa, esta segunda invitación a trabajar en un libro coordinado por ustedes. Con muchísimo gusto y también con el placer de estar aquí en esta sede, entendiendo la importancia de poder plantear estas ideas, estas investigaciones en un lugar en donde pretendemos y querríamos todos que se tomaran decisiones políticas y que fueran decisiones políticas que van en torno a lo que entiendo nos interesa, que es la producción de una política industrial para nuestro país. Yo voy a hablarles de la industria automotriz en México. Me estoy dando cuenta que el libro en su conjunto tiene ese tono importante de tecnologías de información y comunicación. Digamos, es el mundo de los servicios y la inmaterialidad. Y yo les voy a hablar de una industria que es el paradigma de la materialidad y que sin embargo es la industria de industrias a todo lo largo del siglo XX y también lo que llevamos del siglo XXI. Es la industria de industrias porque ha constituido la riqueza y la construcción industrial, la construcción también de estados destinados a la industrialización, la construcción de clase obrera, y ha conjuntado muchísimas otras industrias, acero, plásticos, la industria energética y la industria de la movilidad están íntimamente ligados. Y en la actualidad estamos pensando en la integración de esta industria de movilidad
con las industrias de la conectividad, las industrias digitales, y eso también es en esencia un paradigma de industria 4.0. Lo que yo voy a decir va a ser una, espero rápida y que me dé el tiempo en estos ya menos minutos que me quedan, una reflexión sobre lo que es la crisis de la industria automotriz en la actualidad. Es un tema importantísimo para México. Va a brincar, ya ha brincado mediáticamente y va a seguir brincando políticamente. Y es un tema de presente, es un tema de pasado, es un tema de futuro, evidentemente. Y también me interesa la geografía del tema, porque cuando hay crisis o bienestar, las cosas ocurren en lugares, no ocurren en estadísticas. Y los lugares, es decir, la geografía económica de México es, al final de cuentas, la materialización de nuestra industrialización. Esto es así. Perdonen, estoy tratando de entender cómo funciona esto. ¿Tú sabes cuál es el...? ¿Me puedes ayudar cambiando? ¿Sí? La siguiente entonces. Bueno, para los que pueden verlo, lo que van a ver del lado izquierdo es una gráfica, es la gráfica de la trayectoria de la crisis mundial de la industria automotriz. Es importante tener el contexto internacional. México, en materia de industria automotriz, es parte de una geografía y de una industria mundial. Es una pieza clave. Entonces, es importante empezar por el contexto. En 2008-2009 tuvo lugar una profunda crisis, no solamente financiera, sino que se tradujo también, entre otras cosas, en una profunda crisis de la industria automotriz. Se destruyeron jerarquías, General Motors dejó de ser importante, Toyota pasó a ser el país importante, y a partir de 2008-2009 se consolidó el ascenso de China en la industria automotriz. Es decir, hubo reconfiguraciones importantes en el escenario de la industria automotriz internacional. Lo que ven en la gráfica, los que puedan verlo, no inicia en 2008-2009, pero lo que va hacia abajo es importante, es 2017 y 2018. En eso estamos en una profunda crisis de la industria automotriz que se va a continuar en 2020. Esas son las noticias importantes. La siguiente, gracias. Lo que encuentran ustedes ahí lo tendríamos que ver en conjunto con la siguiente, se los voy a decir rápidamente. México está hasta abajo. En el año 2000, México era un país que estaba en la jerarquía internacional, pues en un lugar aproximadamente 12 o 13 entre los países productores de automóviles. La siguiente, por favor. Cambiamos la estética del asunto. Ahí tenemos 2011 y 2018 para que no escupiera. Lo que pretendemos mostrar ahí es que en 2018 México está ya en un lugar en donde ha rebasado a Corea, ha rebasado a Brasil y ha rebasado a España, entre otros países, como productores de automóviles. Es decir, México ya en el 2018 y en nuestros días es una pieza clave en la jerarquía mundial de la industria automotriz. Y no es una pieza solamente subordinada. Lo que ocurre en México también impacta al conjunto de la industria automotriz. La siguiente. Hubo una poscrisis, después de 2008-2009 hubo una poscrisis, evidentemente, y México creció como país productor de automóviles al 8.2% anual, seguido de China, 6.8%, y de Estados Unidos y de India. Comparemos eso con otros países como Japón, que creció al 0.1%, o como Corea del Sur, que decreció con menos 0.05%. Alemania decreció y Brasil decreció. Con esto estamos ilustrando la importancia que ha tenido México en la geografía mundial de la industria automotriz. Fue el país más dinámico en la poscrisis. Insisto, poscrisis 2008-2009 hasta nuestros días. La siguiente. Cuestiones que tenemos que tomar en cuenta.
Estamos hablando del automóvil del futuro, el automóvil de la electromovilidad, etcétera. Es un polo de reconversión en la industria automotriz. La industria automotriz tiene, vamos a llamarla así, dos grandes segmentos. El segmento tradicional, se busca producir coches a la manera tradicional, ahí estamos nosotros, y se busca reconvertir el automóvil. La reconversión del automóvil lleva mucha publicidad encima. Se habla del automóvil del futuro, cómo se va a mover la gente en el futuro, el automóvil sin chofer, el automóvil eléctrico, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la importancia de eso? Todavía no hay un traslado masivo de capitales hacia ese nuevo polo. No existe eso. El dato que estoy poniendo ahí, para quienes alcancen a verlo, lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, en 2008, las ventas del auto eléctrico representaron 1.6% de las ventas globales de la industria automotriz. Con la tasa de crecimiento de 2016 a 2018, porque en 2016 empezaron a ser vendidos autos eléctricos, eso haría que faltarían de 18 a 19 años para que se vendiera una cantidad de automóviles eléctricos equivalente a la mitad del mercado de automóviles actual. Es decir, faltan 20 años para que lleguemos a un punto en donde digamos, sí, va a haber más automóviles eléctricos que tradicionales. Todavía nos falta eso, ¿eh? Y por otra parte estamos diciendo que el factor de mayor peso de la recesión mundial es el mercado chino, evidentemente relacionado con el neoproteccionismo estadounidense. China, ¿de qué tamaño es la crisis? Estamos poniendo ahí que en 2018 se vendieron 6% menos vehículos que en 2017 en China. 6% la caída en 2018. Y fue el primer gran retroceso en el mercado chino en 20 años. China lleva ya 18 meses continuos con una tasa negativa de crecimiento de la industria automotriz. Ahí está el polo de recesión internacional de la industria automotriz. La siguiente. Esta gráfica lo que está diciendo, lo que está mostrando en el tono más oscuro de azul es el crecimiento anual de China, y en el tono menos fuerte y justo abajo de ello está Estados Unidos. Lo que ven ustedes es un crecimiento, caída, crecimiento y otra vez caída. Siempre es más grande la parte china, es decir, China lidera la velocidad de crecimiento de la industria automotriz, tanto para crecer como para decrecer. China es el gran dinamizador de la industria automotriz actualmente. La siguiente. Y bueno, hablemos un poco de la crisis en México. México ha sido... la industria automotriz en México ha sido la punta de lanza, la articuladora de México al modo de industrialización basado en cadenas globales. Cadenas globales en donde normalmente a nosotros nos toca en promedio de 3 a 4% del contenido nacional de valor agregado, lo que decía el senador. Ese es nuestro papel en las cadenas globales. Industrializarnos, de otra manera, quiere decir cambiar nuestro papel en las cadenas globales. Eso no lo vamos a evitar. Sí, sustitución de importaciones, pero tomando en cuenta que la internacionalización de la industria se basa en cadenas globales. Ahí hay que hacer un ejercicio importante para entender cómo podemos hacer eso. La industria automotriz ha generado cambios en el patrón de industrialización de México y en la geografía económica. Y no podemos soslayar el modelo laboral en el que sustentó el crecimiento de la industria. Un modelo laboral basado en ausencia de sindicalismo o de sindicalismo legítimo y salarios 9 a 8 veces menores que los de Estados Unidos, simple y sencillamente. Este es el modelo laboral. Por eso Estados Unidos siempre nos acusó de dumping laboral. Y esa acusación se ha reflejado recientemente en la configuración del nuevo tratado, el TEMEC. Era natural, era obvio, no podíamos seguir así. Lo pudimos hacer, entre comillas, durante 30 años, ya no lo vamos a poder hacer así. La siguiente. Esa gráfica que ustedes ven ahí es la imagen del desarrollo de la industria automotriz, de las ventas nacionales de automóviles. Sí, tuvimos la caída que se ve ahí, es una caída de 2007-2008. Crecimos impresionantemente y hemos empezado a caer. Ojo, empezamos a caer desde 2017. Si ustedes leen en la prensa que la crisis de la industria automotriz en México empezó hoy,
es una de tantas fakes, ¿eh? Es una crisis que empezó en 2017 y desde 2017 no teníamos solución para lo que estaba ocurriendo y que era obvio que iba a ocurrir porque estamos sincronizados con un ciclo internacional automotriz. La siguiente. La industria automotriz ha sido relevante en la inversión extranjera directa. 25% de lo que se ha invertido, de lo que han venido en forma acumulada por los capitales extranjeros del 99 al 2017, se ha originado en la industria automotriz. 25%. Ha sido nuestro gran dinamizador de inversión extranjera. Eso va a cambiar, porque ya la mayoría de las empresas, si no es que la totalidad de las empresas importantes internacionales de la industria automotriz ya están en México. Ya no hay inversiones nuevas, quizá haya reinversiones, ¿sí? Eso también es un dato. No se caerá la inversión automotriz en este sexenio. Era obvio que se iba a caer, era obvio que ya iba a haber un cambio. En segundo lugar, sigue las bebidas y tabaco, y en tercer lugar, la química. Hay que mirar lo que puede suceder ahí, como atractores de inversión extranjera. La siguiente. Casos estatales interesantes, por ejemplo, ahí tienen Puebla. En azul, la gráfica de arriba es la industria automotriz. En Puebla, en Chihuahua o en Aguascalientes, la inversión extranjera mayoritaria, la que ha marcado el desarrollo industrial regional, ha sido la automotriz. Ahí está señalado claramente a lo largo del tiempo, ¿sí? Son estados cuyo desarrollo industrial y en gran parte económico ha dependido de lo que ha hecho la industria automotriz. La siguiente. Eso da, y es importante, y lo decimos rápido, eso da lugar a distintas configuraciones de la geografía nacional. Tienen por un lado en la gráfica más grande los estados de la industria automotriz. En la otra gráfica tienen los estados de la industria química y la otra los estados de la industria de alimentos y bebidas. Son tres Méxicos diferentes. Para que empecemos a cambiar esa idea de que toda la industrialización y todo lo importante, etcétera, etcétera, es el norte y más o menos el centro y el sureste, no. O sea, hay muchas geografías económicas en México y una política industrial tiene que pensar en eso. La siguiente. Aquí un tríptico de preguntas. Aquí teníamos el problema de ventajas comparativas o competitivas. Teníamos ventajas comparativas estáticas, un salario menor que Estados Unidos y ausencia de sindicatos legítimos. Ausencia de sindicatos legítimos no es ninguna novedad, quiere decir sindicatos que no son electos por la gente, de la manera y con los trucos que sabemos en México. Pero teníamos una calidad equivalente, es decir, cuando decimos todo está basado en trabajo barato, sí, trabajo barato, pero calidad de trabajo equivalente, gran calidad del trabajo, porque si no, no habría producción de automóviles en México. Son ventajas comparativas y competitivas. La calidad equivalente es una ventaja competitiva construida en México. Las ventajas comparativas estáticas fueron el salario y la ausencia de sindicatos legítimos, que va a cambiar. Eso es también un dato importante para entender la industria automotriz de automóviles del futuro. La siguiente. Digo yo que hay una geografía en vilo, vamos a pasar a la siguiente, porque hay una geografía en vilo porque la industria automotriz representa y tiene distintos determinantes en distintos países. Ponemos ejemplos. Por ejemplo, en Aguascalientes y Guanajuato hay una o más plantas terminales con proveedores cercanos internacionales que incluyen mexicanos. En Puebla hay un clúster integrado por una sola marca con plantas terminales. En Sonora hay una planta Ford con trayectorias irregulares que afecta a proveedores locales. En Querétaro no hay plantas terminales, pero hay varios proveedores que suministran a México y al exterior directamente. Hay, por ejemplo, también plantas que tienen un sindicato combativo y fuerte como Nissan en Morelos y otro sindicato que no lo es en Aguascalientes. Es decir, la geografía de la industria automotriz es importante, es diversa, tiene que ser tomada en cuenta cuando pensemos en industria automotriz. La siguiente. Y, ojo, para las decisiones para ensambladores es importante. Una ensambladora o una filial de una empresa multinacional en México recibe una instrucción de una línea nueva de producción. No recibe la instrucción en abstracto, lucha por tener algo. Las filiales también compiten entre sí. Hay que entender cómo funciona la empresa multinacional. Una filial mexicana puede luchar contra una filial de Brasil o una filial de Sudáfrica por el mismo producto.
¿Y cómo lo hace? Mediante costos, mediante innovación, mediante calidad. Entonces eso da un proceso a una política interna importantísimo de la empresa multinacional. O sea, es importante pensar si la planta va a generar un producto nuevo y la incertidumbre asociada, si va a generar un producto ya probado que es exitoso y en fase creciente, va a querer conquistar un mercado con esa línea o va a producir algo ya probado en fase declinante o va a hacer un producto que ya está en fase final. Todo eso determina la geografía y las posibilidades de la política industrial. No podemos pensar en la industria automotriz como un conjunto homogéneo y calificarla homogéneamente. La geografía de México tiene sus diferencias en materia de industria automotriz. La siguiente, y bueno, con esto vamos a terminar. Pienso yo que hay que pensar en cuatro retos para una gestión estratégica de la industria automotriz en México. Una, las presiones proteccionistas del gobierno de Estados Unidos se han manifestado, se manifiestan y seguirán manifestándose. Encontrarán 1001 maneras con todo y TEMEC para seguir ejerciendo presiones proteccionistas en industria automotriz. Eso es inevitable. Segundo, viene una reforma o está en curso una reforma laboral de efectos profundos. Efectivamente habrá menos empleo, pero será mejor remunerado. Y eso también es importante. No tenemos que fijarnos tanto en miles de empleos, sino quizá menos miles, pero con mayor poder adquisitivo y mejor capacidad de desarrollo de las regiones. Tenemos que ligarnos a las tendencias tecnológicas del nuevo paradigma digital y eléctrico del automóvil, pero ojo, nosotros no lo determinamos, nosotros no definimos cómo va a ser el nuevo automóvil. Tienen que ser los productores de autopartes mexicanos que logren integrar su producción a productores de automóviles con esas características, que siguen siendo minoría en el mundo. El modelo de auto tradicional en México seguirá todavía siendo importante por muchos años. Y tenemos que pensar qué hacemos en el estancamiento y crisis que estamos viviendo. Le vamos a hacer caso, por ejemplo, a las presiones de quienes dicen, mira, tienes que generar nuevos subsidios, tienes que evitar la entrada de autos chocolate y tienes que favorecer que las flotillas compren más automóviles. Bueno, todos esos subsidios, el acabar con los autos chocolate, etcétera, van en contra de la política actual. Autos chocolates, bueno, ¿cuál vendría siendo el problema? El problema es que nuestros autos producidos nacionalmente no pueden competir en precio con ellos. Tenemos que producir autos competitivos. La gente que compra esos famosos autos chocolates va en favor de su economía personal, y eso no lo puede cambiar nadie. Vamos a subsidiar que las empresas puedan tener automóviles de manera más económica, etcétera, etcétera. Puede ser, pero eso no va a solucionar el problema de la crisis profunda. La crisis profunda está aquí, tenemos que lidiar con ella, tenemos que entender qué va a pasar y tenemos que, la siguiente, por favor, poner las bases para que nuestras instituciones y nuestra estrategia industrial y tecnológica y nuestra capacidad de reacción geopolítica se cumplan. ¿Por qué geopolítico? Porque México ya es un actor geopolítico de la industria automotriz, porque están todas, al estar todas acá, lo que tú le digas a Kia y Kia no te lo quiere dar, te lo puede dar Nissan. Si no te lo quiere dar Nissan, te lo puede dar Ford, te lo puede dar General Motors. Tenemos que saber actuar y negociar con las empresas multinacionales, porque están todas y no se van a ir, ya forman parte, las empresas de México están aquí porque México es un factor fundamental de su arquitectura internacional automotriz. Ya no vendrán las cantidades de inversión extranjera de las últimas décadas, obviamente, porque ya están todos, ya se hizo lo que se tenía que hacer, ¿sí? Evidentemente, apurar creación de capacidades de innovación educativas para unirnos al dinamismo tecnológico de la industria, sin pensar que esa industria es todo, ¿sí? Es iluso pensar que no habrá cierres y relocalizaciones de plantas en México, sí las habrá, como en todo el mundo, y algo bueno, tenemos que ver de qué manera el sector automotriz y de autopartes pueda significar mejores niveles de bienestar para los trabajadores. ¿Por qué? Queremos producción automotriz no solamente por las divisas, sino para los salarios y el bienestar de la gente que trabaja allí.
Entonces tenemos que pensar de qué manera habrá menos empleo, pero mejor remunerado, y qué significará eso, sin pensar que será una catástrofe para la industria automotriz. La siguiente, ya con esto les doy las gracias. Disculpen si fui muy rápido, pero da susto pensar que uno puede hablar solo durante 15 minutos. Muchas gracias, doctor. Para concluir esta primera mesa, daremos entrada a la presentación La Revolución Industrial y el Desarrollo, antecedentes y vislumbres de la industria del futuro, con el doctor Arturo Oropeza García. Él es doctor en Derecho por la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, vicepresidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico y un especialista en temas globales de integración y comercio internacional. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias nuevamente, buenos días nuevamente. Yo quisiera también aprovechar esta intervención para ratificar mi agradecimiento a los autores del libro, muchos de ellos presentes, el apoyo incondicional y profesional que hicieron. Realmente lo agradezco a nombre de las instituciones que promovieron este proyecto, así que muchas gracias. De manera especial, la presencia del doctor Del Río y del doctor Peñalosa, que vienen desde Australia y desde Japón. Ellos, como grandes líderes de la parte científica y tecnológica de México, pues es un gusto que estén aquí con nosotros. Desde luego a los colegas del IDIC, le agradezco también su presencia. La doctora Palomino, también de nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas, muchas gracias. Y bueno, este evento, este libro, es parte de una preocupación, es parte de un ejercicio, de una tarea en la que ya desde hace algunos años hemos querido despertar la inquietud generalizada y no tan selectiva como ha estado los últimos 30 años, de un pensamiento que no ha estado a gusto con lo que se ha estado haciendo en materia de ciencia y tecnología, con la materia del desarrollo industrial. Y no es que sea nuevo, se ha dicho, se ha escrito, se ha pedido en múltiples ocasiones que este país volteara de manera prioritaria a su desarrollo científico, tecnológico, que atendiera su ciencia, su tecnología, y desde luego que tuviera nuevamente, como lo tuvo en el pasado, una política del desarrollo industrial. Este murmullo que en algún tiempo de estos últimos 30 años, con grandes autores como René Villarreal, como Mauricio de María Campos, como José Romero, gentes que vinieron escribiendo y luchando en solitario porque se les escuchara, fue un pensamiento opacado por una dogmática, por un paradogma que no permitió la revisión de sus postulados. Y aquí ni siquiera podemos hablar de buena o de mala fe. Seguramente hubo buena fe, después desde luego fueron colmados por los intereses, pero la equivocación del país desde 94 hacia acá, habiendo renunciado a su desarrollo más importante, fue un tema que nos coloca hoy en la situación que muy claramente nos desarrolló el doctor de la Cruz en esa magnífica ponencia, y el doctor Michel también, y que nos dan ahora con claridad los resultados de lo que no hicimos, ¿sí? O sea, de lo que no pusimos en la agenda pública, y hoy vivimos las consecuencias. Sí, hoy vivimos las consecuencias de ese olvido, de esa falta de precaución, de generar un desarrollo propio, tecnológico desde luego, que hoy nos tuviera en una posición diferente, de mayor fortaleza para negociar con el mundo. Esto no ha sido así, y la mayoría de los que estamos aquí lo sabemos, ya sea que compartamos las teorías que se han escrito para explicarlo o no, pero lo que sí coincidimos es que el momento en el que se sitúa México hoy de cara a un nuevo mundo que se construye en el siglo XXI no es el que quisiéramos que hubiéramos tenido. No lo tenemos en las áreas más sensibles y más importantes del desarrollo económico del mundo. Esto creo que entre la parte de la dogma y el no dogma deberíamos hacer una tregua de reflexión, porque no es un tema de camarillas,
no es un tema de quién ganó o quién perdió, porque el que perdió fue todo el país. Nuestra margen de negociación, por ejemplo, con el mundo, se ha vuelto muy estrecho. La prueba de ello es toda la pasada negociación del TEMEC, en el cual la verdad es que el margen de maniobra y de propuesta del país fue verdaderamente muy marginal. Realmente tuvimos que aceptar las imposiciones de un renacionalismo que se fue manejado por Estados Unidos, como ya también nos lo dijo claramente el doctor Michel, en aras de proteger su desarrollo y su futuro. ¿Y dónde ha quedado entonces la sensatez? ¿Dónde ha quedado el sentido común de país? Porque atrás de los dogmas están los intereses nacionales. Y desde luego, estos a veces no son lo claros que uno quisiera, pero siempre están ahí. Ahorita lo que hace Estados Unidos y toda su imposición en generar un renacionalismo a través de la temática del TEMEC, que desde luego sentimos que está equivocado incluso para Estados Unidos, pero esa es la intención de proteger al obrero norteamericano, al empresario norteamericano, al crecimiento económico norteamericano. Y desde luego no les preocupa en lo absoluto el desarrollo, el crecimiento o la realidad económica de México con estos números también que nos dijo José Luis. Y entonces, este tipo de reflexión es un poco lo que inspira estos esfuerzos del IDIC y del Instituto de Investigaciones Jurídicas para volver a retomar el sentido común en estos temas tan importantes, en un momento también que el mundo vuelve a abrir su puerta hacia el desarrollo, hacia un nuevo desarrollo, con estas dos grandes motores que hoy nos dicen que aparece la cuarta revolución industrial. Sabemos también, la mayoría de los que estamos aquí, que el mundo se ha definido desde los últimos siglos a través de la tecnología. La tecnología ha definido ganadores y perdedores. Siempre lo ha hecho así, pero de una manera hoy clara y contundente es a partir de la revolución industrial. Gracias a ella, Inglaterra se convierte en imperio. Gracias a ella, Estados Unidos se vuelve hegemonía. Gracias a ella, Estados Unidos y China hoy combaten por su hegemonía, y gracias a ella se va a definir al 2050 la hegemonía y la globalización del siglo XXI. Entonces, lo que tenemos hoy y como generación política, profesional, académica, empresa privada, es que el país vuelve a estar presente a una nueva ola de nacimiento, de cambio estructural, en el que todo va a cambiar para ya no ser lo mismo. Como decíamos en la frase inicial, se prefigura un cambio profundo del cual todavía no tenemos las dimensiones claras de exactamente cómo va a ser, pero sabemos que va a ser tremendo, sabemos que va a ser profundo, sabemos que va a ser total, sabemos que el mundo que hoy tenemos la idea de ese mundo, de hoy, de este momento, de este instante, no volverá a ser jamás igual, ya no lo está haciendo. Fuerzas tecnológicas ya más allá del control del ser humano, de la sociedad, incluso de los propios técnicos o los especialistas tecnólogos, están dominando este quehacer y este futuro y este progreso, y yo encomillaría ya todo ese tipo de adjetivos de cara a una humanidad en la que cabalga de manera desbocada hacia un futuro que no sabemos exactamente cuál va a ser. Pero lo que sí sabemos hoy con claridad es que si no nos incorporamos de una manera razonada, inteligente, en el marco de nuestras circunstancias, de los errores que cometimos ayer, está bien, no debimos de haber hecho eso, pero hoy, frente a esta realidad, también tenemos otras fortalezas, y este país tiene grandes activos, tiene grandes científicos, ¿sí? Y desde luego tiene una clase empresarial que creo que todavía puede ser rescatable de cara a estos grandes retos de la tecnología. En esta medida, pues también la energía ha jugado un papel fundamental. Las sociedades del carbón definieron a las sociedades de su tiempo, como lo fue el petróleo, como es ahora el gas y como lo serán también las energías renovables. La energía, la ciencia, la tecnología está definiendo los grandes parámetros del cambio global. Sabemos también, con gran preocupación, que hemos sido ausentes de este gran proceso. Primero porque teníamos una limitación histórica, apenas una reivindicación en el siglo XIX de nacionalidad. Después, porque incipientemente en el siglo XX nos incorporamos ya a una segunda revolución industrial ya muy avanzada,
con 150 años ya de experiencia. Y sin embargo el país no hizo un mal papel, el país se metió en un momento coyuntural histórico de entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y aprovechó esa coyuntura histórica y ese cambio tecnológico para meterse en lo que fue su primera sustitución competitiva de importaciones. Esto al país le generó un cambio contundente, más allá de que estemos a favor o en contra, y no volver otra vez a esos debates de qué tan fuerte fue, qué tan exitoso, qué tan limitada fue. Los elementos que tenemos al final son contundentes, ¿sí? En esa entrada como una visión a lo tecnológico, a lo industrial, con una vocación de Estado, de pueblo, de nación, lo que nos generó fueron números portentosos. Tuvimos un crecimiento como nunca, fue el milagro mexicano, pero sobre todo fue en la transformación cultural del país, donde la tecnología importaba, donde la ciencia importaba, donde se nacionaliza el petróleo como parte de un gran insumo. El país aprovecha su coyuntura, una coyuntura de distracción del hegemonismo que siempre nos ha limitado, y en ese momento donde la distracción del hegemonismo nos permitió incluso nacionalizar el petróleo, hoy se nos abre una oportunidad similar. Hoy, dentro de las carencias que tenemos, el debate entre Asia y Occidente por esa hegemonía tecnológica, a México le abre una oportunidad similar, porque si bien, y qué bueno que no lo sea, no es una guerra militar, lo que sí tenemos es una guerra tecnológica entre las ofertas de Asia del Este, principalmente de China, y desde luego de los actores occidentales, principalmente Estados Unidos. En ese momento se genera esa coyuntura, tal vez para regresar a recuperar esto que perdimos y que sí vemos con añoranza, no por volver a lo que fue. ¿Quién pensaría eso? Salvo ese dogma que se empecina a volver a atacar esto en el que todos perdemos. No se da cuenta el dogma que al no permitir su revisionismo, pierde él también, porque pierde el país. Y gana la inseguridad, y gana el atraso, y gana el no crecimiento, en un juego perverso en el que no hemos ganado y no ganamos nadie. Entonces, ese esquema de estas líneas tan tristes de decrecimientos industriales, manufactureros, de PIBs, que parece que engalanan las páginas y a veces los comentarios periodísticos como un triunfo, o sea, celebrar el fracaso del país como un triunfo personal, a mí me parece de una muy mala perspectiva y visión, porque en eso vamos perdiendo todos. Y recordar entonces qué es lo que está haciendo ganadores, porque en el mundo no todos son perdedores. Tenemos un grupo de países que son definitivamente ganadores y vemos que son los que han respetado la política industrial. Son los que nunca renunciaron a la política industrial, los que hicieron de la política industrial el tema central de sus modelos de desarrollo, y son principalmente los países asiáticos, no los europeos, no Estados Unidos, como también lo hemos visto, y desde luego no América Latina y tampoco México. Y dentro de todo esto, tal vez lo más lamentable es haber perdido la cultura de la transformación. Yo creo que sí perdimos muchas cosas, perdimos empleos, perdimos nuevas empresas, perdimos crecimiento, todo eso es medible, pero tal vez lo que no podemos medir, y es más grave, es que perdimos esa cultura de transformar, de innovar, de crear, de ser empresarios en esos sectores de gran dificultad o compromiso. La empresa privada se convirtió en especuladora, en bolsera, y la parte pública se quedó sentada esperando que el mercado le resolviera el futuro del país. La academia también se equivocó y la academia se dedicó a escribir libros sobre un desarrollo que no crecía, esperando que al siguiente año sucediera. Y todos nos equivocamos. Pero hoy se presenta una oportunidad y yo creo que no podemos negarnos al optimismo para podernos creer. Lo están haciendo otros países del mundo. Tenemos, por ejemplo, que los grandes países desarrollados, antes desarrollados, hoy en crisis de desarrollo, y eso hay que cambiar la terminología, hoy se dan cuenta que se equivocaron al olvidar la política industrial. Y tenemos que todos ellos están preocupadísimos con planes de desarrollo industrial y tecnológico. Lo está haciendo Francia, lo está haciendo Alemania, lo está haciendo Japón, y lo están haciendo a través de esta nueva visión y este nuevo paradigma. O sea, Francia con la industria del futuro y Japón con la sociedad 5.0. Ni siquiera es la industria 5.0, es la sociedad 5.0. O sea, Japón entiende que este cambio transformacional incumbe, corresponde y beneficiará
a toda su sociedad en su conjunto y la convoca, como nos sugería José Luis, a un objetivo común, a un objetivo nacional, a una gran epopeya en un momento histórico que están viviendo hoy los países del mundo. Y de este gran tema, que como lo veremos a lo largo del día de manera más puntual por los expertos de este tema, de una línea de desarrollo del mundo que no podremos ya renunciar a ella. Está ahí y llegó para quedarse en sus diferentes modalidades. En primer lugar, será encabezada por la tecnología 5G, que es lo que la hace posible. Y luego vendrá atrás de ella, o junto con ella, y no porque vendrán, sino que ya están, es la industria 4.0 en todas sus dimensiones. Las que están ahora y las que se inventan. Se hacen posibles a la luz de este sentimiento. Y como una base nuclear del desarrollo central de Estado de los países, la ciencia, la tecnología y su política industrial de una política del siglo XXI. Esto afectará el poder del mundo. Hoy esta lucha ya lo vemos en la Junta de Seguridad de Múnich del sábado, vemos las amenazas que hay ya de Estados Unidos frente a China, vemos la enorme lucha que hay, la amenaza de Estados Unidos entre las naciones europeas, vemos que la lucha es frontal, ya no es embosada, ya no es transversal, es frontal y es por esta lucha de las tecnologías del siglo XXI. Se moverá el desarrollo económico, el crecimiento económico, ya vimos la industria automotriz está declinando y una de las razones más importantes es porque el cambio tecnológico hacia las nuevas desarrollos de industria automotriz ya están empezando a afincarse. Parece que México no está en él por la gráfica. ¿Qué deberíamos de hacer para que eso sucediera? Pero hoy el crecimiento y el desarrollo económico no volverá a ser igual. Tendremos que imaginar nuevas formas de crecer. La parte social, la parte personal, la parte de la política, la parte del Estado, todo esto será otra vez nuevamente transformado por estas tecnologías en base de esta matriz. Una propuesta inicial que pudiera salir de este Congreso es el generar un proyecto nacional basado en la triple hélice, bajo un compromiso que tuviese la voluntad política y que tuviese los elementos necesarios para reiniciar y partir de inmediato con los elementos que hoy con el país hoy cuenta y con las alianzas que deberá de hacer. Mientras sigamos con esfuerzos aislados y de carácter de excepción, con triunfos semisectoriales o semirregionales, tratando de explicar un proyecto que ya se agotó, lo único que estaremos haciendo es renunciando a un futuro más sustentable para las próximas generaciones de los próximos 10, 20 y 30 años. Creo que este es un buen momento, como decíamos en el proverbio chino y lo repetía el doctor Salazar, esto hubiera sido mejor que lo hubiéramos hecho ayer y a tiempo, pero no lo hicimos y hoy creo que el tiempo de lamento ya también no lo es, lo que creo que es un momento de oportunidad y creo que si unimos esfuerzos, academia, sector público y empresarios, creo que es un muy buen momento para delinear nuevamente el proyecto futuro del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para concluir, haremos la entrega de reconocimientos al doctor José Luis de la Cruz Gallegos. Por parte del Senado de la República. Muchas gracias. Al doctor Jordi Micheli. Y al doctor Arturo López. Preguntas serían vía correo electrónico y procederemos a dar un tiempo de mínimo 2 minutos para la mesa 2. Muchísimas gracias. Y una foto en el panel de la mesa, por favor.